¿Es el punterito? Sí, y ese es un micrófono. Perfecto. Bien, muy buenos días con todos. Vamos nosotros a ver, inicialmente, es una exposición, es una ponencia compartida. Yo soy Andrés Rodríguez. Fue al revés el tema de la presentación, no te das problema. Bien, vamos a ver, el título de la ponencia es el análisis normativo internacional, específicamente para lo que es el gas natural licuado. Yo voy a dar la parte introductoria. Es mucho de lo que estuvimos hablando en el transcurso del día de ayer y parte del día de hoy. No vamos a hablar algo nuevo, sino que lo que voy a tratar de enfocar es dejarle el camino libre al ingeniero Mauricio Teutónico para ver en qué parte del proceso del gas natural nosotros nos vamos a enfocar y vamos a hacer el análisis normativo. ¿Qué contiene la presentación que vamos a dar? Bien, inicialmente vamos a hacer una breve descripción, una breve reseña de cuál es el proceso de gas natural licuado, producción, consumo a nivel mundial, qué pasa en el mercado norteamericano, incluyendo a México, mercado latinoamericano. Luego vamos a ver la parte de producción, el consumo a nivel mundial, y luego sí nos enfocamos en la parte de lleno del contenido de la presentación, que es el contenido normativo, y luego las conclusiones y las aplicaciones en el medio. Bien, iniciando, no vamos a ahondar mucho, pero sí vamos a recalcar en qué parte nosotros vamos a ahondar en este análisis normativo. Nosotros iniciamos con extraer el gas en los campos petroleros, ¿no? Tenemos una parte de exploración, tenemos luego la parte de extracción, donde extraemos desde el mismo reservorio el gas, lo tratamos, lo deshidratamos y lo transportamos por gasoductos o directamente lo tratamos, lo transportamos y lo licuamos. Luego sí tenemos un proceso de regasificación y nuevamente tenemos el transporte por gasoductos hasta la distribución. De la misma manera, si seguimos el camino que va hacia la izquierda, tenemos el tratamiento, el transporte en gasoductos, lo almacenamos, regasificamos y lo terminamos usando en la distribución y los usos finales. ¿Dónde nos vamos a enfocar nosotros? No se ve. Bien. En la parte de licuefacción y regasificación, parte del análisis normativo. Nosotros si hablamos de normas aplicables, normas de seguridad, normas de diseño, vemos que está bastante trillado el campo en lo que es de la parte extractiva y la parte del transporte. Pero hay normas existentes en la parte de licuefacción y la parte de regasificación. Lo que pasa es que, y lo que vamos a ver en el transcurso de estas filminas, es que el incremento en la producción y el aumento en el desarrollo de gas natural licuado requiere que esa normativa existente también sea adecuada. Comercio del gas natural. Vemos que todo lo que está en líneas coloradas es básicamente los ductos, grandes ductos de transporte, ¿no? Si lo comparamos con las líneas azules, vemos que las distancias son más cortas. Si bien estamos transportando menos cantidad, porque vemos que hay un tema de infraestructura, vemos que las distancias a recorrerse por el camino del NGL, que son las líneas azules, son muchísimo más grandes. Estamos hablando de barcos, barcos, plantas de licuefacción, barcos y plantas de regasificación en los terminales. ¿Cómo evoluciona el comercio del gas natural? Bien. Lo que hicimos nosotros en este slide es comparamos los gasoductos, cómo va creciendo el transporte de gasoducto comparado con lo que es el gas natural licuado. Los dos métodos aumentan en producción, pero sin embargo va decreciendo el tema de los gasoductos. Nosotros podemos ver que desde 1970, la década del 70, tenemos 43 millones de metros cúbicos que se transportan por gasoducto, siendo en el 2012 719. Eso implica un porcentaje del total del 68%. Y, sin embargo, el NGL suma el total del 31%, ¿no? Bien, visto... Sí, bien. Los dos crecen, pero crecen en mucho mayor medida, está creciendo la producción de NGL. Estamos hablando de todo lo que estuvimos viendo en los días anteriores, tanto las plantas de licuefacción como el desarrollo de barcos y ese tipo de cosas. Lo que estamos haciendo es ver que
las grandes distancias se complementan muchísimo mejor con este proceso de gas natural licuado. La filmina que vimos donde estaban las grandes distancias recorridas, la podemos relacionar directamente con la distancia que nosotros vamos a recorrer para transportar versus el dinero que a nosotros nos cuesta por millones de BTU de energía. Entonces nosotros tenemos dos hitos principales. Uno es una distancia de 2.000 kilómetros y una distancia de 5.000 kilómetros donde obtenemos cortes. Distancias inferiores a los 2.000 kilómetros es realmente rentable transportar este gas por medio de ductos, donde tenemos una cañería de 20 pulgadas del tipo onshore, es mucho más económico que transportarlo por una cañería de 20 pulgadas de offshore, obviamente de acuerdo a el tipo de requerimiento que nosotros tenemos, y una planta de licuefacción o de transporte, perdón, en barcos va a ser siempre muchísimo más costoso. Ahora, entre los 2.000 kilómetros y los 5.000 kilómetros, vemos que ya el transporte por medio de una tubería offshore termina siendo muchísimo más costoso y ya entra en juego acá nuestra planta de NGL o el transporte de gas natural licuado. Ahora, ya a distancias muy superiores a los 5.000 kilómetros, nosotros sí efectivamente transportar gas natural licuado es mucho más económico que transportarlo por ductos. ¿Cómo relacionamos o cómo podemos llegar a empezar a relacionar esto con el análisis normativo? Quiere decir que el aumento en las distancias y el aumento en el desarrollo de gas natural licuado también implica estar adecuando las normativas existentes. O sea, las normativas están, pero el crecimiento realmente es muy grande, entonces hay que empezar a adecuar este tipo de tecnologías. ¿Cómo es la producción de gas en América Latina? Hablando de producción, tenemos que, básicamente es una tabla, y lo que dice es, del total, o sea, de los 895 millones de metros cúbicos que se producen en Estados Unidos, lo de América Latina, el total de todos los países productores, es del 20% solamente. Y Perú, como se mete acá en este mercado, se mete con el 7% solamente, un 12%. Pero, si nosotros vemos, ahora voy a ver esta filmina, si nosotros vemos, Argentina fue por mucho tiempo el mayor productor de gas natural. Tenía una gran producción, en la cual en el año 2008-2009 empieza con un decaimiento de esta producción y se inicia un proceso que después lo vamos a ver, que es un proceso de regasificación por medio de gas natural licuado. Fue el primer país en América Latina que tuvo un proceso de regasificación en Bahía Blanca impulsado por el gobierno nacional. Argentina está cayendo, sin embargo, Trinidad y Tobago, por medio de sus trenes de licuefacción, que en su momento, cuando inician el proceso, debido a buenas políticas energéticas, vemos que el crecimiento es muy pronunciado, y supera a Argentina ya en el año 2009 con su producción de gas natural. Perú, sin embargo, se encontraba muy bajo al inicio de esta década, en el inicio de la década pasada, pero ya en el 2009 la pendiente de producción de gas natural aumenta considerablemente. Y al finales del año 2012, donde se tomaron estas estadísticas, la pendiente sigue siendo pronunciada. Bien, respecto a la producción de gas de América del Norte, vemos que siempre tenemos un crecimiento de la producción. Lo que dicen las estadísticas es que el gas shale, o sea, para el año 2022, va a ser, debido al gas shale y toda la investigación que existe en el tema, va a pasar de ser un importador a ser un exportador a medida que pasa el tiempo. Las pendientes de estas curvas son realmente alentadoras para Estados Unidos. Igual, de todas maneras, lo que a nosotros nos interesa es cómo Perú se encuentra en este mercado y cómo las pendientes de estos gráficos realmente son bastante alentadoras. Ese es debido a la producción. Ahora, producimos y consumimos. El tema del consumo del gas natural, Estados Unidos sigue siendo importador porque pasamos de 800 millones de metros cúbicos
que produce, pero consumen muchísimo más, o sea, sigue importando. Perú, al revés, Perú produce más de lo que consume. Y lo mismo comparado con Argentina. Argentina produce menos de lo que está consumiendo. Hoy por hoy tenemos el proceso de regasificación ese que hablábamos, que fue pionero en Latinoamérica. Esto es Perú. Perú sigue teniendo un remanente de gas que se utiliza obviamente para la exportación. Consumo de gas en América del Norte es básicamente el dibujo de nuestra tabla, pero ahora sí esto es importante. Perú sigue aumentando el consumo. Me imagino nos imaginamos que en algún momento nunca Perú consumiría mucho más de lo que está produciendo, debido a la cantidad de gas que hay y a los proyectos que existen hoy por hoy en la materia. ¿Qué quiero dar yo con esta presentación? Básicamente es ver los crecimientos que están teniendo debido al gas natural licuado, todos los crecimientos que se están teniendo, cómo la normativa existente se va a tener que adecuar a este crecimiento. Normativas de seguridad, normativas de diseño, todo lo que está relacionado al desarrollo de la industria, ahora lo vamos a dejar con el ingeniero Mauricio Teutánico que les va a poder dar una breve reseña de todo esto. Muchísimas gracias. Buenos días. Bien, antes que nada quería agradecer a los Sinermin por esta oportunidad que nos da de discutir estos 2 días acerca de la masificación del gas natural licuado para atender el tema social, como vimos ayer. Eso es muy importante, poder discutirlo desde el principio del diseño, del desarrollo, como vimos ayer, tanto el Ministerio de Energía y Minas como el Ministerio de Desarrollo Social están interesados en hacer que las personas accedan a mejoras en sus posibilidades de vida, y una de las mejoras, una de las potencialidades para esas mejoras es el acceso a la energía. Por ende es importante esto de tener estos 2 días para poder discutir, poder nutrirnos de diferentes conocimientos y además poder pensar en cómo normativamente llevar adelante este tema, porque como dijo el ingeniero Rodríguez anteriormente, el tema normativo, si bien va acompañando principalmente a los grandes proyectos, no así a todo lo que tiene que ver con el uso del LNG desde el punto de vista más masivo, en pequeña escala. Nosotros, por pedido de los Sinermin, hemos hecho un análisis de las normativas y un poco la conclusión es esa, y lo vamos a ver al final de la ponencia. Bien, algo que es importante tener en cuenta en este caso es, nosotros hemos revisado normativa a nivel internacional, esto asociado a que en el Perú todavía no tenemos una normativa específica sobre este tema, y hemos buscado en aquellos lugares o países donde ya la tecnología está desarrollada, principalmente asociado a lo que les decía anteriormente, a lo que es el consumo masivo o el transporte y la licuefacción de manera masiva, ¿no? Principalmente grandes consumidores son Estados Unidos, España es un actor importante en lo que es consumo de LNG. Argentina pasó a ser un actor importante a partir de la década pasada debido a su caída en la producción. La caída en la producción fue estrepitosa, entonces sobre el año 2005-2006 se tuvo que diseñar una estrategia para comprar gas y regasificarlo. En la Argentina actualmente no hay una planta construida, sino se alquila una planta flotante y los barcos transportan el producto hasta esta planta flotante, y desde la planta flotante se regasifica y se envía al continente. Y Brasil tiene un proyecto importante de regasificación también, asociado también a su constante crecimiento de la demanda y un poco también asociado al hecho de que
toda la tecnología del presal, como dijo el anterior expositor, está un poco demorada para poder hacer que realmente tengamos el costo-beneficio que se esperaba, ¿no? Cada uno de estos países tiene la misma estructura en el marco normativo, es tener un ministerio que es el que impulsa y da el marco para que las inversiones vengan para poder desarrollar proyectos. Tenemos una serie de agencias que generalmente son las que se dedican a generar las normas y a hacer la fiscalización y el seguimiento de cada una de las inversiones. En la Argentina esas agencias son el Energas por el lado del gas y la Secretaría de Energía. En Estados Unidos está la DOT, que es el Departamento de Transporte, y el Departamento de Energía. Bueno, aquí en Perú tenemos el Ministerio de Energía y Minas desde el punto de vista del desarrollo de cómo se va a desarrollar el marco normativo, y después tenemos el ONCINERMIN, que es quien se encarga de llevar adelante cada una de las inversiones, o cada una llevar adelante la supervisión, y después el desarrollo y seguimiento de cada una de las inversiones. Bien. Hay que apuntar bien. En cada uno de estos países tenemos una serie de leyes y normas para el GNL, vuelvo a repetir, siempre asociado al efecto masivo, ¿no? a las grandes instalaciones de licuefacción. Estados Unidos es el que lo tiene más desarrollado, porque ellos ya tienen una norma específica para el transporte, que es la DOT 193. Ahora vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata esa norma, mientras que Brasil tiene un decreto supremo para lo que es la recepción, y Argentina utiliza las normas que tienen aplicación tanto en el sector de gas como de petróleo. En el caso de Argentina, la NAC 100 incluye por referencia todo el tema de la regasificación, pero no tiene un apartado específico en el tema. Y por último, Chile ha hecho su propia norma, como vimos ayer, un expositor, uno de los consultores que estuvo hablando, que fue muy interesante su ponencia. Esta norma que ellos han desarrollado es pura y exclusivamente para las instalaciones que ellos manejan de PSRs a lo largo de la costa del Pacífico. Bien, respecto de la norma en los Estados Unidos, como les decía, no sé si todos conocen, el DOT regula todo lo que es el transporte en Estados Unidos, inclusive el transporte de energía. En el caso de la DOT 193, regula todo lo que son las facilidades para la NGL, con algunas excepciones. Por ejemplo, no al consumidor directo. ¿Y esto por qué tiene que ver? Porque la DOT es una norma de transporte a nivel nacional, y para lo que son todo lo que es transporte interno de los estados hay regulaciones particulares. Entonces, en este caso, solamente regula lo que es transporte de grandes masas. No tampoco para el tema de tratamiento, y como obviamente regula el transporte a nivel nacional, los ríos navegables internos tampoco caen en las regulaciones internas de cada uno de los estados. Básicamente la norma se basa en los aspectos que define la NFPA 59A. Esta norma vamos a verla un poquito más en detalle más adelante, pero dentro de la DOT toma los requerimientos que pide la NFPA en lo que es diseño, construcción y operación y mantenimiento. Esta norma se basa básicamente en riesgos, en la seguridad de las instalaciones y en la seguridad de las personas. Determina cosas que son importantes: una zona de exclusión térmica. Esto es, ayer lo comentó el señor Sáenz, es la zona de exclusión térmica, es la distancia de seguridad, básicamente. Estas distancias de seguridad tienen que ver no solamente con la ubicación de la instalación respecto de los centros urbanos, sino también la ubicación de los diferentes equipos dentro de la instalación, que también está regulado por la norma.
Tenemos ya definidos modelos matemáticos para definir esas distancias de seguridad. La GRI nos define cómo calcularlos. En general se basan en determinar una nube de gas metano y en función de las condiciones climáticas y del tamaño de las instalaciones determinar cuáles son las distancias a las cuales deberían estar los puntos de ignición para que no haya ninguna explosión. También establece una exclusión en los usos de suelos en los alrededores. Esto es algo que voy a remarcar a lo último de las exposiciones. Estamos muy acostumbrados a trabajar en lo que son instalaciones de gas y de petróleo normalmente en lo que es transporte y en las distancias de seguridad y cómo manejarnos. Y entonces somos bastante complacientes con el hecho de que las ciudades a veces crezcan alrededor de una planta compresora o de una planta refinadora. En el caso del NGL hay que tener mucho cuidado y mucho trabajo va a haber de parte principalmente de los CINERMIN, de los amigos de los CINERMIN, en el caso de tratar de trabajar con las autoridades distritales en que las ciudades no crezcan alrededor de estas instalaciones, porque una nube puede ser peligrosa y el metano se enciende muy fácilmente una vez que está en contacto con el aire. Entonces, la regulación del uso del suelo es fundamental para trabajarla e incluirla en una revisión de la normativa que tengamos aquí en Perú. Y por último, respecto de materiales y construcción, todas las normas que hemos revisado, inclusive la 193, se basan en los requisitos del ASME 8, que es de recipientes a presión. Esto nos ayuda mucho desde el punto de vista técnico debido a que normalmente manejamos esta norma para la construcción de cualquier instalación que transporte, que contiene recipientes de presión. Respecto del tema de la operación, todas las normas, incluida la 193, son muy exhaustivas en tener manuales de operación bien detallados. Si bien las tareas que se realizan de carga y descarga son relativamente simples, como hemos estado viendo en las anteriores exposiciones, que son tareas que no requieren gran cantidad de personal ni gran cantidad de equipos, pero sí esas tareas tienen que estar bien definidas, con funciones y responsabilidades bien definidas y llevadas adelante por personal capacitado. Todas las normas al respecto hablan del tema de la capacitación como un punto muy importante. Tengamos en cuenta que entre la planta de licuefacción y la planta de regasificación va a haber un traslado. El traslado por barco quizás está mucho más normado por las autoridades regulatorias de las marítimas, pero en el caso del traslado por vehículos, en el caso que se use esa opción, traslado por cisternas, el tema va a ser bastante complejo porque vamos a incluir una cisterna con gas licuado, que como se ha explicado anteriormente, la cisterna, el volumen que lleva dentro de la cisterna en caso de ponerse en contacto con la atmósfera aumenta 600 veces, o sea, esa cantidad de energía, esa onda expansiva puede generar un desastre. Entonces, en lo que sería norma de transporte va a haber que trabajar mucho en lo que es capacitación del personal y medidas de seguridad para que en caso de que se haga vía cisternas sea lo suficientemente seguro para que no sea un problema futuro, ¿no? Y por último, desde el punto de vista de operación, el tema del mantenimiento, ¿no? Si bien las instalaciones, vuelvo a repetir, son relativamente simples, o sea, la tecnología de los materiales es exigente, pero en general mantenerlas es muy simple. Tenemos que tener un buen plan de control, por ejemplo, de la corrosión, tanto externa como interna. Tiene que haber muy buenos planes de control de todo lo que son las medidas de seguridad, o sea, las válvulas de alivio y demás, y también un plan de control de la soportería y todas las barreras que hay para que, en caso de que haya una fuga, la fuga se centralice en la zona de exclusión. Perdón. Bien.
Respecto de la operación, también un punto que es importante tener en cuenta, también lo vamos a tratar un poco más adelante en el NFPA, es el tema de los procedimientos de emergencia. Todas las instalaciones de transporte, generación y distribución de energía tienen procedimientos de emergencia y sabemos manejarlos bastante bien en nuestro ámbito. En este caso hay que incluirle en el hecho de cómo manejar esta nube en caso de que haya una fuga. Nosotros sabemos contener petróleo y sabemos contener gases, pero en el caso de este tipo de gases se hace una nube que es bastante compleja de mantenerla y además con el tema del viento y las condiciones climáticas puede variar de orientación y migrar hacia casas o caseríos. Entonces tienen que estar bien definidas las medidas de mitigación, las medidas de contención dentro del plan de emergencia y las responsabilidades, tanto del personal como también de las autoridades locales para asistirnos en caso de que haya algún evento. Bueno, también define las maniobras de purgado y también habla sobre el tema de los sistemas de comunicación, es bastante importante tenerlo en cuenta, lo define la 193 en función del tamaño de la instalación. Para instalaciones pequeñas el sistema de comunicaciones local, para instalaciones mayores tiene que tener un contacto permanente con las autoridades en caso de que haya algún problema. Otro aspecto que es muy importante y es en el cual nosotros podemos trabajar mucho en el tema de la capacitación, más que nada aquellas tareas rutinarias como en el caso de las emergencias. En el caso de las tareas rutinarias es que el personal sepa cuando va a hacer la carga y la descarga, cómo hacerlo y todas las medidas de control que se deben llevar adelante, y en el caso de las actividades de emergencia conocer específicamente los riesgos que están involucrados en el caso de una fuga o de un daño, y también cómo manejarse y cómo auxiliar a las personas. Eso es algo que hace mucho hincapié la 193. Bien, como les decía anteriormente, todas las normas que hemos visto han derivado en la NFPA. ¿Y por qué han derivado en la NFPA? Porque la NFPA es la autoridad de aplicación para la protección ante incendios en los Estados Unidos. Entonces, todas las normas se centran en consideraciones de fuego. Esto básicamente es el espíritu de la norma, ¿no? O sea, algo que tenemos que tener en cuenta, que cada una de estas normas tiene un espíritu en sí. O sea, como les decía, la 193 es para transporte masivo, pero ese transporte masivo tiene que ser seguro. Ese es básicamente el espíritu. Bien, la NFPA nos da esa seguridad, siguiendo los lineamientos de esta norma, nos da esa seguridad. Eso es algo importante tener en cuenta y es algo con lo cual voy a terminar mis conclusiones. El hecho de que, si bien no tenemos normas de aplicación para trabajo, para NGL en pequeña escala, porque todo es para gran escala, tenemos mucha normativa y estándar técnico que nos puede ayudar para hacer una norma específica para trabajar aquí en Perú. Como ya dijo el ingeniero Rodríguez anteriormente, cada vez más el uso del GNL va aumentando, esto asociado a la globalización y también al mayor uso y demanda de energía. Siempre comentamos nosotros que ¿quién se imagina hoy en día levantarse en la mañana temprano y no tener energía? ¿No? ¿Se lo han planteado? Lo primero que hacemos es prendemos la luz, nos bañamos con agua caliente, prendemos la televisión o la radio, o sea, todo eso demanda energía. Hoy en día el mundo que nosotros concebimos no se da sin energía. La idea que tiene este tipo de instalaciones de pequeña para masificar el GNL es esos beneficios que tenemos nosotros por vivir en centros urbanos, asociarlos y llevárselos a gente que está alejada. Ese es el objetivo básico, ¿no? de este desarrollo que se está llevando adelante. Bien, la NFPA es una norma para la producción y almacenamiento de gas licuado. Cumple un rol fundamental ya que establece los requisitos necesarios para la seguridad y el diseño de estas instalaciones,
y incluye los requisitos básicos para todo lo que tenga que ver tuberías y instalaciones de trasvase. ¿Está bien? La NFPA no habla nada de transporte, ¿está claro? O sea, no habla nada de si lo voy a hacer en cisternas o no. Me da los lineamientos básicos para yo diseñar mis instalaciones. ¿Qué es lo que contiene la norma? Básicamente contiene un alcance, contiene unas referencias. Algo para los que somos técnicos es las referencias no son todas bien conocidas porque está las normas API, la ASME, la ASTM, las NACE, con lo cual el problema está bastante resuelto desde nuestro punto de vista técnico. Nos da una serie de definiciones, no se establece el aspecto de la aplicación. Algo que remarca es que no aplica para lo que es LNG vehicular. ¿Está claro? O sea, es un comentario, un dato que remarca de manera importante. O sea, nosotros estamos viendo que ya se está usando el LNG desde el punto de vista vehicular. Esta norma no aplica para ese caso. Y tenemos dentro de la norma una serie de requerimientos. Fíjense que los requerimientos son muy similares a lo que pedía la 193. Formación de personal, planes detallados, control de la corrosión, tanto externa como interna. Esto también tiene que ver con que las normas estas están diseñadas por gente que viene de la industria del sector de hidrocarburos y el tema de la amenaza de corrosión es importante en el sector de hidrocarburos, entonces siempre se pone un punto aparte sobre el tema. Y por último, el tema de registros y cómo manejarlos. Desde el punto de vista de la ubicación de la estructura, es un capítulo que es bien extenso. Básicamente la seguridad en gran medida parte de dónde ubicar la instalación respecto del centro urbano, y dentro de la instalación dónde ubicar los tanques de almacenamiento y toda la parte que pueda haber ignición o el centro de control y demás. Es bastante extenso y está bien detallado. Y también, como en el caso de la 193, nos define la distancia de seguridad en función de la normativa de GRI. Respecto de los equipos de proceso, estos son los equipos que yo utilizo para todo lo que sería la gasificación del gas. Me establece el tipo de equipo y si va a ser en el exterior o el interior de la instalación, o sea, va a ser cerrado, en un lugar cerrado o abierto, en función de cómo lo voy a manejar. Cerrado se refiere a que puede ser en una trinchera, ¿está bien? En la atmósfera, pero en una trinchera por un tema de seguridad. Y siguiendo, también me establece los materiales. Básicamente, como hemos visto acá, en el proceso criogénico los materiales son diferentes a los que normalmente se usan en la construcción de un ducto o de una refinería. También establece, en el caso de equipos con doble pared, cómo mantener el vacío y demás, y cómo generar la aislación suficiente para mantener el producto en la temperatura que tenga que estar hasta tanto sea regasificado. Respecto de la instrumentación, es bien clara en la redundancia. Este es un punto importante a tener en cuenta, la redundancia en la instrumentación, de manera de poder constantemente saber las presiones y la temperatura a la cual se encuentra el fluido dentro de los tanques, y también tener la posibilidad de esa información transmitirla a un centro de control remoto, de manera de poder regular lo que pasa. Como se habló ayer, muchas de estas instalaciones son automatizadas. Entonces, si esa instalación va a ser automatizada, tengo que tener la posibilidad de saber qué es lo que ocurre de manera online, y también tener la previsión de que ante un fallo en el sistema de energía, tener un sistema de energía redundante que me permita seguir con la transmisión y la operación de la planta en caso de algún problema.
También me atravesé todo lo que es transferencia del NGL y el refrigerante referido al movimiento de los productos, la carga y descarga y las comunicaciones. Y por último, como capítulo de cierre para la parte de operaciones, básicamente, la protección contra el fuego y seguridad, que es básicamente en lo que se refiere esta norma, cómo tienen que ser los sistemas de detectores de gas, los sistemas contra incendio y demás. Son bastante más exhaustivos que los que usamos normalmente en las que son refinerías y plantas compresoras. También tenemos el capítulo 13, para ir cerrando lo que es la norma, que se refiere a lo que son los requerimientos para las aplicaciones estacionarias usando las normas ASME. Esto es para pequeñas instalaciones, es el único punto que encontramos que hable sobre pequeñas instalaciones o instalaciones de almacenamiento de un volumen que está del orden de los 379 metros cúbicos, que de cualquier manera para lo que estuvimos hablando aquí, para una ciudad o un pueblo alejado es grande, pero está ya determinado cómo utilizarlo. Y tenemos dentro de la norma, como vimos en la DOT, un capítulo de operación y mantenimiento y capacitación del personal. Vuelvo a repetir, el manual de operación y mantenimiento debe ser lo suficientemente detallado para aquellas tareas que creamos rutinarias estén bien especificadas y las funciones y responsabilidades bien detalladas para que en caso de que ocurra algo se pueda mitigar el evento lo más rápido posible. Es fundamental en el caso de este tipo de instalaciones la mitigación temprana. Si nosotros nos enteramos muy tarde de un evento, gracias. Me retaron. En el caso de un evento, tener la posibilidad de poder detectarlo de manera temprana y acudir al lugar o establecer el procedimiento de emergencia de manera de purgar y poder manejar los fluidos de tal manera de que no haya una explosión. Bien, y por último tenemos... ¿Qué pasa en el Perú? En el Perú, como ustedes saben, desde la década del 90 se ha decidido mantener una política con el tema de hidrocarburos que ha hecho que tengamos un crecimiento importante. Es uno de los países que más ha crecido en la región desde el punto de vista de hidrocarburos y lo ha hecho de manera muy rápida, con una fuerte inversión privada, con unos lineamientos desarrollados en la década del 90 para priorizar esa inversión privada y devolver, como explicaba ayer el representante del Ministerio de Energía y Minas, devolver los costos de esa inversión a través del consumo diario que tenemos nosotros en nuestras casas. En ese contexto, nosotros tenemos una serie de normas que regulan todo lo que es el procesamiento, el almacenamiento, la seguridad y la comercialización de los hidrocarburos, pero asociado básicamente a cómo los manejamos hoy en día, tanto sea gases comprimidos o líquidos a través de ductos o de barcos y demás. Ninguno de los casos de las normas que tenemos en disposición habla del GNL específicamente. Y esto que se debe a que obviamente recién con el hecho de la llegada del proyecto de Pampa Melchorita es que empezamos a ver la posibilidad del GNL. Y además en este caso que estamos tratando en el tema de la masificación de este tipo de instalaciones, es probable que si hiciésemos una norma pura y exclusivamente para Pampa Melchorita, dejaríamos afuera todas las pequeñas instalaciones que pensamos que se pueden hacer en lugares remotos. Entonces, nosotros nos concentramos en una serie de conclusiones y recomendaciones, que es un poco lo que hemos discutido con la gente de los Inerminies, donde pensamos que habría que hacer hincapié, atendiendo lo que decía al principio, ¿no? Atendiendo que tenemos la posibilidad de que todavía estas instalaciones no están diseñadas. Entonces, previo al inicio de los proyectos, nosotros ya podemos tener una normativa aplicable y podemos darle a los operadores una norma que se puedan regir y
a futuro no tener inconvenientes en las construcciones. Este es un momento inmejorable para eso. Es el momento ideal para sentarnos a discutir las normas que van a regir este tipo de instalaciones. Algo que hay que tener en cuenta y que es importante es definir bien los alcances. ¿Está bien? Nosotros tenemos, como vimos anteriormente, una serie de normas que tratan diferentes partes del sistema. Por ejemplo, en el caso de GNL, la norma debería ser solamente para lo que sería liquefacción y regasificación y el transporte intermedio, porque a partir de la regasificación ya tenemos una norma. También, por ejemplo, si yo quiero distribuir gas en una ciudad, tengo normas para hacerlo. ¿Está bien? Lo que no tengo es para el proceso de regasificación o liquefacción o el transporte intermedio. Entonces, definir el alcance normativo de manera de que las normas no se pisen entre sí, eso es muy importante. Tenemos un bagaje de normas importantes a nivel mundial, internacional, y que generalmente manejamos. Entonces, lo conveniente sería, en este proceso de desarrollar una norma nueva, utilizar como normativa de referencia lo que ya existe y conocemos, atendiendo al hecho del volumen para los cuales están esas normas desarrolladas, ¿no? Y tener en cuenta en qué se concentran estos documentos. Básicamente, lo importante aquí va a ser la seguridad no solo de las instalaciones, sino también de las personas, porque en general estas instalaciones van a estar en centros poblados y van a ser pequeños centros poblados. Entonces, lo ideal es que sea lo suficientemente segura para esa gente, lo adquiera como un bien mismo, ¿no? O sea, en las ciudades estamos un poco más acostumbrados al riesgo que en las pequeñas poblaciones. Y nosotros hicimos una pequeña propuesta de trabajo como recomendación final. Dentro de este análisis de las normas, creemos fundamental la conveniencia de definir los vacíos que hay en la actividad, como dije anteriormente, por ejemplo el tema de la regasificación, y incluir en el análisis de la norma, en la discusión de las normas, a todos los actores, del Ministerio de Energía y Minas, pasando por los INERMIN como ente fiscalizador, y también a los operadores o a los posibles operadores, y también hacer un apartado especial con las autoridades distritales, porque en la actualidad hay un problema grave con las instalaciones ya existentes, que las autoridades distritales a veces no respetan los derechos de vía y demás, y dan permiso de construcción en lugares donde no se debe. Entonces hay que tratar de a las autoridades distritales jalarlas para que puedan ellos también entender de la gravedad del problema si es que la gente se coloca su casa donde no se debe. Y por último, básicamente todas estas normas tienen, o esta norma específica que habría que armar para el tratamiento del GNL, tiene que tener una prioridad que sería seguridad en las operaciones. No solamente para tener energía disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, sino para seguridad de las personas. ¿Está bien? Porque cualquiera de estas nuevas instalaciones, si ocurre un problema, como comentó la gente de Chile ayer, es probable que la gente después no quiera acceder a otros lugares para tenerlo. Bueno, muchas gracias y disculpen que me pase un poco de tiempo. Gracias.